Sí, muy buenas noches a todas las personas que están de alguna forma conectados y a los que se conectan mediante el programa grabado, pues muy buenos días o muy buenas tardes, todo depende de la hora que se estén conectando. El tema que vamos a trabajar en este conversatorio es una pregunta que nos hacemos como medida de reflexión. ¿Está enferma la salud? Y decimos no nuestra salud, sino la salud como componente social eh, de cualquier comunidad o de cualquier país, pero siempre con un análisis crítico desde la filosofía espírita. Eh, y entrando ya en materia, vamos a mencionar algo que parece una contradicción, lo que llaman una paradoja. Y es que vivimos en la época de mayor avance científico en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Bueno, nunca había habido tantos hospitales, tantos médicos, tantos medicamentos, ni tanta tecnología asociada a la prolongación de la vida. Pero sin embargo, nunca había habido tantas enfermedades. Porque antes habían enfermedades grandes, que eran masivas, que acababan con segmentos completos, pero ahora, como se ha descubierto tanto microorganismo y tanto detalle, pues cada vez siguen surgiendo variantes, ya sea porque hacen resistencia o por otras razones. En nuestro caso, unas enfermedades surgen por falta de recursos, pero otras enfermedades surgen por el consumo excesivo de recursos. ¿Vivimos más años? Sí, pero la pregunta es, ¿vivimos mejor? ¿O simplemente lo que hacemos es prolongar la enfermedad en vez de curarla? Entrando en el libro de los espíritus, se nos recuerda que el ser humano está compuesto de cuerpo, de espíritu y del principio vital. Si eso es cierto, entonces la salud no podemos limitarla en nuestro análisis al cuerpo físico. ¿Por qué? Porque el cuerpo es solo el envoltorio del espíritu. Ahora bien, surge entonces la primera gran pregunta, o la segunda. ¿Estamos tratando la salud o solo los síntomas del cuerpo y obviando los síntomas que aparecen en el espíritu? ¿Es ese un verdadero enfoque integral o es un enfoque parcial porque atiende al efecto pero no atiende la causa? Por eso la inquietud que surge casi de forma inevitable, pues surge al tema que nos ocupa, es si la salud está enferma y probablemente más enferma que el mismo cuerpo o que el mismo espíritu, porque es el sistema el que probablemente está enfermo. Y en ese punto, pues no hablamos solo de enfermedades del cuerpo, porque el cuerpo, al ser un sistema, se enferma la alimentación, la medicina, la sociedad y sobre todo la conciencia. Porque desde la óptica espírita, esta pregunta es aún más profunda, porque no se limita a ese cuerpo físico, sino a una relación interactiva entre espíritu, mente y materia. León Denis expresaba que el alma imprime al cuerpo sus estados. El desorden moral termina por traducirse en un desorden físico, es decir, que nuestros pensamientos afectan a ese cuerpo, pero como esos pensamientos no son atendidos por la ciencia médica convencional, pues probablemente volvemos a retirar el punto, estamos atendiendo el efecto, pero no la causa. ¿Puede un cuerpo estar sano si vive bajo odio constante? ¿Puede haber equilibrio biológico en medio de un estrés permanente? ¿No será la enfermedad un lenguaje del espíritu que el cuerpo traduce? El cuerpo no engaña, el cuerpo manifiesta lo que realmente siente.
¿quién se enferma primero? ¿La mente o el cuerpo? Desde una visión materialista, la enfermedad comienza en el cuerpo, pero desde la visión espírita, el orden es distinto, pues los anticuerpos del periespíritu parecen ser más potentes que los de la materia. De ahí la gran efectividad de las terapias a base de magnetismo, como lo expresó Mesmer y como lo reitera Trincado en el magnetismo en su origen. El orden entonces sería, primero se desequilibra el periespíritu, luego ese conjunto de periespíritu, cuerpo y mente que llamamos mente, y finalmente todo eso se expresa en el cuerpo. Claro está, las enfermedades que son de orden biológico siguen un ciclo parecido. Usted dice, bueno, pero es que cuando a mí me da un virus, es el virus contra el cuerpo. Sí, pero cuando tu cuerpo está saludable, cuando tú tienes tus pensamientos en orden, cuando tu sistema inmunológico está fuerte y en una comunidad, el mismo virus puede atacar, pero no ataca a todo el mundo. Cuando hubo el COVID no le dio a todo el mundo, ni le dio a todo el mundo de la misma forma. Y había personas saludables que sucumbían y habían personas enfermas que lo superaban. De hecho, se decía que los niños estaban presentando hasta más resistencia que los adultos. Así que el cuerpo es el reflejo final de un proceso invisible que se afecta por el estrés prolongado y esta sociedad, el estrés es la orden del día. Desde que la gente pasa por la carretera y mira los letreros en los garajes y ve que la gasolina se produce estrés, la ansiedad, la ambición desmedida y algo bien importante, la falta de propósito. Pues todos esos componentes, el estrés prolongado, la ansiedad, la ambición desmedida, la falta de propósito, no son enfermedades físicas, pero terminan manifestándose como tales. Es decir, somatizamos nuestros pensamientos. El cuerpo no falla por su cuenta. El cuerpo avisa de que algo no anda bien en nuestra conducta o en nuestra psicoesfera. Si el centro de mando no corrige el rumbo, eventualmente imprimirá ese patrón desordenado hacia la materia y la enfermedad surgirá solita, cuando es degenerativa y cuando es de origen de algún patógeno, pues va a surgir porque le va a abrir la puerta, porque no tiene resistencia a ese patógeno que viene a entrar. Por otro lado, cuando los centros de sanación pierden su vitalidad, las células sucumbirán ante el ataque de microorganismos cuando la enfermedad es de carácter bacterial, fúngica, viral, etc. El exceso como enfermedad, vamos a entrar ahora al exceso como una enfermedad moral y material. Uno de los signos más evidentes de la enfermedad social es la obesidad voluntaria. Y decimos voluntaria cuando es el producto de nuestros hábitos de consumo y no de un desorden hormonal o colateral de una enfermedad. Pero la obesidad no es solo un problema de comida, es un problema de cultura, de ansiedad y de un vacío interior. ¿Por qué? Porque se come sin hambre, se consume sin necesidad, se acumula sin propósito. Y ese vacío emocional es el que conduce a la ansiedad. La obesidad es, en muchos casos, la manifestación física de un desequilibrio emocional y espiritual. Todas las especies acumulan grasa para invernar, pero se deshacen de ella para ganar agilidad en la primavera. Pero el ser humano ni siquiera tiene una explicación razonable de sus motivos para caer en el consumo mórbido de alimentos. Porque el hombre, cuando era nómada, tomaba lo que necesitaba y iba tomando diariamente. Luego viene la costumbre de aguardar y de acumular. En el Evangelio según el Espiritismo se nos advierte sobre los excesos y se dice: el abuso de las cosas más legítimas
conduce a la degradación. Cabe entonces preguntarnos, ¿comemos por necesidad o por impulso? ¿Nos alimentamos o anestesiamos la sensación de hambre? Pero el problema no termina en el individuo, sino que tiene una dimensión planetaria. ¿Por qué? Porque ahí entra también la huella ecológica. El exceso alimentario no afecta solo al individuo, sino al planeta. Y repito, ese exceso alimentario que lo vemos como, pues, es que tenemos en Estados Unidos la situación es de un 60% de problemas de obesidad. Pues ese exceso alimentario no está afectando al individuo nada más, está afectando al planeta, pues hay que aumentar la producción de alimentos para satisfacer ese consumo excesivo o quitarle embarques a los países pobres para complacer a los que consumen en exceso y que debido a su demanda constante los precios nunca bajan para las clases en desventaja económica. Y por esa razón, en el campo donde se producen los alimentos, hay que ir a la sobreproducción agrícola, el uso intensivo de fertilizantes y plaguicidas, contaminando los suelos y las aguas, a la deforestación masiva, como se está haciendo en el área de Brasil para sembrar soya, y la contaminación de las aguas, como ocurre en muchos países, por el uso excesivo de plaguicidas. Es decir, que el planeta, que no tiene culpa de ese problema porque él está diseñado para ser balanceado con todas las especies que lo habitan, está pagando las consecuencias del exceso de una especie que no se conforma con lo que debiera ser necesario para sustentarse, sino que también incurre en un consumo exagerado de recursos. La alimentación moderna oscila entre la prisa y la superficialidad. Comemos rápido, comemos mal y comemos sin conciencia. A veces no hay propósito más allá de satisfacer los gustos y los convencionalismos. Por eso consumimos comida ultraprocesada en horarios desordenados, con la cultura de la comida rápida y con una total falta de conexión con el origen de nuestros alimentos. Los niños piensan que la comida viene de la nevera o viene de los barcos, en total desconexión con el campo y la naturaleza. Y aunque hay que reconocer los esfuerzos que recientemente se han estado haciendo para educar en ese sentido, el contacto con la tierra le sigue siendo ajeno porque no todos tienen acceso a visitar el campo. Y en esa vorágine de tiempo y ajetreo, la alimentación dejó de ser un acto de nutrición para convertirse en un acto de conveniencia que está sujeto a la agenda de trabajo. Porque es así, vamos a comer, pero lo que vamos a comer no es lo que conviene al cuerpo, voy a comer lo que me da tiempo de acuerdo a mi agenda, porque eso depende de que tengo que regresar a tiempo, de cuánto tiempo me dieron en el trabajo, etcétera, etcétera. Desde la perspectiva espírita, eso tiene otras implicaciones. Se pierde el respeto por la materia que nos sostiene, pues el cuerpo paga las consecuencias de las decisiones del espíritu. Porque después de todo, el cuerpo no es el que tomó la decisión, es la parte que tiene voluntad, la parte volitiva, y eso pues reside en el espíritu. Se rompe el equilibrio natural del organismo. El cuerpo no nació en un laboratorio, su lugar está cerca de la naturaleza. Se debilita la disciplina interior. ¿Por qué? Porque nos dejamos arrastrar por los instintos mal educados. Pues los instintos en su esencia son perfectos en la mayoría de las especies, porque nadie le tiene que recordar al pitirre que vive en el poste a qué hora le tiene que llevar la comida a sus crías, ni qué cantidad de agua le tiene que dar si él está haciendo calor. Ella no toma un curso de maternidad responsable. Ese instinto cuasi perfecto está ahí presente. Sin embargo, en los seres humanos,
Esos instintos tienen que ser sometidos a nuestra voluntad progresista y por eso es que encarnamos para dominar esos instintos y como decía Trincado, en algunos casos por la altura. Dice Natalia Portalatín, hace un rato hablabas del periespíritu. ¿Hay alguna relación entre el periespíritu con el inconsciente o con el subconsciente? ¿Podemos decir que el periespíritu es el inconsciente o subconsciente? Lo que pasa es que como esos son unas definiciones de pues que cada campo la tiene, porque pues el periespíritu es algo que se crea bajo el concepto cuando está trabajándose la ciencia espírita y la parte del inconsciente, el subconsciente, pues lo crea la psicología convencional, pues son términos que están uno separado del otro, pero si tratáramos de hacer una unidad para que podamos entender, eh, tal y como lo establece la filosofía espírita, pues el espíritu, el periespíritu es como si fuera el doble etéreo del cuerpo. Es decir, que para explicarlo de una manera simplista, es como si cada célula estuviera conectada a esa entidad que viene siendo el periespíritu. ¿Qué ocurre? Que si la materia se enferma, como hay esa conexión, va a afectar al periespíritu. Pero si el periespíritu viene enfermo de otras existencias porque hicimos uso excesivo de sustancias nocivas al cuerpo, por ejemplo, una persona que haya hecho abuso de la bebida probablemente tiene su hígado periespiritual, ese doble etéreo que está ya afectado y cuando viene acá a formar su cuerpo, pues va a traer esa huella y afecta el cuerpo. La parte consciente de si eso es consciente o es inconsciente, el periespíritu en ese aspecto, yo no me meto mucho en esos campos porque después de todo, en ese periespíritu es que establece la filosofía espírita que se guardan las experiencias de nuestra vida, por lo tanto, ahí hay una mezcla de información consciente, que es lo que estamos haciendo en esta vida, pero también hay información guardada de otras existencias, por lo tanto, hay una mezcla de cosas que son conscientes de esta y otras que están inconscientes que vienen de otra. Pero para efectos del tema, que es la enfermedad y la salud, ese doble etéreo es fundamental porque por la conexión que tiene con nuestros pensamientos, nosotros podemos enfermar ese doble etéreo que a la larga, como es el ordenador, va a tener fallas en esas células que él dirige y pueden surgir enfermedades, primero en ese doble etéreo y después expresarse en la materia. Pero también, si lo hacemos al revés, nosotros nos metemos en un área donde el cuerpo se enferma, aunque tengamos esa mente sana, pues a la larga el cuerpo se va a enfermar. No hay forma de que él sea completamente invulnerable porque la mente tenga esa capacidad. Él está sujeto a las leyes de la materia y teóricamente sí se puede enfermar. Así que va en dos direcciones. Pero en esa entidad hay conciencia y también hay inconsciencia. Para mí están las dos cosas mezcladas. Pero todo va a depender a quién se lo pregunte. Si se lo pregunta a un espírita o se lo pregunta a un psicólogo. ¿Por qué? Porque hay unas cosas en las cuales estamos de acuerdo y otras cosas donde no necesariamente estamos de acuerdo. Más o menos por ahí, si al final hay alguna otra duda, pues entramos. Bueno, volviendo al tema, Chico Xavier transmitía ideas como que el cuerpo es el templo del espíritu. Lo que en él colocas, en él se reflejará. Entonces surge otra interrogante. ¿Estamos alimentando el cuerpo o deteriorándolo lentamente por comodidad? Vamos ahora a ver el efecto que esta huella ecológica hace en el planeta, porque contaminado es el suelo y estamos desnaturalizando los alimentos. El suelo, que debería ser fuente de vida, se ha convertido en receptor de químicos, plaguicidas, herbicidas, fertilizantes sintéticos. Y junto a esto
el avance de los organismos genéticamente modificados que no siempre responden a una necesidad nutricional, sino a intereses económicos. Aquí no se trata de demonizar la ciencia, sino de cuestionar la intención que hay detrás de esa ciencia. Pues si la modificación obedece a la intención de producir en suelos inhóspitos, en países donde el hambre abunda, pues el asunto puede analizarse desde otra perspectiva. Pero casi siempre modificamos esos organismos buscando producir más en países que ya producen suficiente. Por lo que el efecto de bajar los costos, en vez de mover al ahorro, lo que estimula es el consumo y con el consumo la obesidad. Miren, qué interesante. Se producen más cosas, pero al bajar los costos uno dice, bueno, pues ahora me ahorro algo. No, no, no. Entonces ahora en vez de comerme una guayaba me como dos. En vez de comerme un bistec me como tres. Y en ese caso la pregunta es, ¿estamos produciendo alimentos para nutrir o para vender? Así que cuando la producción se desconecta de la ética, el resultado es enfermedad colectiva. Recordemos que el orden está fijado por leyes naturales y toda acción tendrá una reacción para movernos al aprendizaje voluntario o forzado, ya sea por el amor o por el dolor. Vamos ahora a otro subtema. La salud como negocio y por qué a veces curar no es la prioridad. En muchos sistemas modernos, lamentablemente, ya la salud dejó de ser un derecho para convertirse en un mercado. Planes médicos costosos, medicamentos inaccesibles, tratamientos prolongados, intereses corporativos. Ya el enfermo deja de ser una persona para convertirse en un cliente. Desde la visión espírita eso es grave. ¿Por qué? Porque implica pérdida de la compasión y la empatía, deshumanización del servicio médico, ruptura del principio de fraternidad y es la manifestación más evidente de que la ambición y el capital pueden ser más eficientes matando personas que las enfermedades mismas. Y quiero repetir ese punto porque sé que es fuerte. La ambición y el capital expresado a través de los tratamientos, expresado a la vez a través de los intereses económicos de los hospitales, pueden ser más eficientes matando personas que las mismas enfermedades, porque a veces usted llega y lo dan de alta sin todavía haberlo curado, pero como ya el plan médico no cubre, y a veces usted llega y el médico le receta una cosa, pero si el plan no lo aprueba, no se le da el tratamiento. Y en ese caso, ese descuido o esa falta de respeto a lo que es la profesión médica, que son los que deciden qué se debe hacer y qué no se debe hacer, puede ser muy eficiente matando personas porque la están poniendo en riesgo sus vidas, que la misma enfermedad que probablemente no lo hubiera matado si se le hubiera dado el tratamiento. Así que la falta de atención o la atención a medias puede ser la principal causa de muerte, aun cuando hayamos controlado la asepsia y en presencia de tratamientos efectivos. El descuido y el cálculo económico están emergiendo como las nuevas enfermedades de nuestro siglo. Y eso debiera darnos vergüenza. Que el descuido y el cálculo económico, naciones ricas, ricas, que pueden derrochar millones en misiles y en drones y en cuanta cosa hay en la guerra, pero no tienen tratamiento ni hay un plan médico colectivo para su gente, y si lo hay, es muy pobre. En el Evangelio, según el Espiritismo, se enfatiza que fuera de la caridad no hay salvación. Entonces preguntamos, ¿puede existir verdadera medicina sin la caridad? ¿Puede un sistema basado en el lucro priorizar la curación o prolongar el tratamiento?
Otro tema que surge aquí es la falta de empatía en la medicina moderna. Y esta es grave. El médico moderno muchas veces no escucha, atiende síntomas, no personas. Recetas rápido y si posible de forma virtual. El médico viejo le sacaba, usted tenía que sacar la lengua, le chequeaban los oídos, le chequeaban la nariz, le chequeaban los ojos, le apretaban las piernas. Ahora es, te sentaste y no has abierto la boca y ya la receta va de camino. Tiene poco tiempo. ¿Pero por qué tiene poco tiempo? Porque está presionado por el sistema. El sistema le tiene unas camisas de fuerza donde él tiene que atender unas personas en un espacio de tiempo que tiene que cubrir con esa cuota, porque las deudas que contrajo para su carrera de medicina lo agobian y él tiene unos préstamos que pagar que cogió para su internado y para todos los gastos que conllevan a una de las carreras más costosas que existen y que en ese sentido, pues él necesita recuperar esa inversión porque él tiene sus obligaciones económicas. Por otro lado, también actúa de esa forma porque los planes médicos no le pagan a tiempo o si le pagan, no pagan lo suficiente y se ve obligado a tener que atender más pacientes de lo que su profesión aconseja para poder cubrir la cuota y, y poder pagar sus obligaciones. Así que eso es, entraste y sales y entraste y sales y entraste y sales. La presión social y los estilos de su clase, de vida de su clase también inciden porque a veces lo atraen más al campo de golf que a la sala de operaciones. Es más fácil someter a una dama a una operación para que tenga su bebé a tiempo y que yo determino a qué hora ese bebé va a venir al mundo y no esperar a que puje, porque si espero a que puje y se coge toda la noche pujando, pues yo tengo que quedarme allí y al otro día yo tengo que ir a mis compromisos o a jugar golf o a lo que sea. Así que es más fácil. Yo digo, bueno, ya entró, la cesárea es a las 10, ya a las 11 yo voy de camino para casa y aquí para y en el cielo gloria que se encargue la enfermera. Por eso esas presiones afectan esa calidad de y esto lo digo porque tengo familiares dentro de ese mundo y me hacen unas historias de terror. Sin embargo, se pierde de perspectiva que el paciente no necesita solo medicina. El paciente necesita una medicina que se llama comprensión, otra medicina que se llama valoración, otra medicina que se llama solidaridad, otra medicina que se llama aprecio y otra medicina que se llama respeto. Sentirse ignorado y soslayado por el médico y el sistema que sostiene con sus limitados ahorros y contribuciones y en el cual ha confiado toda su vida, en ocasiones es la estocada final que lo derrumba, lo deprime y acelera su desencarnación. Hay que ver la forma en la que se siente un paciente cuando se da cuenta que es que los médicos no llegan a visitarla o que las enfermeras le tocó el pito ese y no llegaron. Pero no es porque las enfermeras no quieran, es que muchas veces le asignan tantos pacientes que no le dan el tiempo. Yo en la última enfermedad de mi mamá dormí 11 noches consecutivas en un hospital. Y, y esto que estoy escribiendo, que estoy explicando aquí, pues hay partes ahí de mis vivencias, porque yo vi eso y vi cosas tan, tan horrorosas como que cuando mi mamá estaba allí, el médico llegó así como comerse un chicle. Pues aquí le traigo un papel para que lo firmen si la quieren entubar, porque ella se está muriendo. Así, sin ningún tipo de cuidado.
y ella está consciente y está escuchando. Imagínese cómo se debió haber sentido. Yo digo, pero ¿y en qué usted basa su diagnóstico? Explíqueme. Cuando empezó a explicar, yo le dije, pero es que usted tiene eso allá, pero yo tengo aquí estos resultados. Y si esa muestra que usted tomó está contaminada, y si eso se traspapeló de otro paciente, ¿cómo usted va? Y ahí la cosa empezó a cambiar. Y pues hoy por hoy, ya eso fue en enero 20 y pico, estamos en mayo y no se murió. Pero si yo bajo la guardia y me entrego allí, olvídese que tuviera ya hace jato en el barrio de los acostados. Así que en ese aspecto, en ocasiones, la enfermedad del paciente no es solo biológica, es emocional, es social y es espiritual. Por eso la importancia de un enfoque humanístico, holístico y fraterno, que el paciente se sienta querido, valorado y apreciado, no que constituya un estorbo para el personal médico, porque eso es algo que afecta su capacidad de recuperación. Hay otra área que ha surgido más recientemente. Disculpen que es que porque que estoy afectado de la garganta. Tengo que hidratarla de cuando en vez. Eh, y es la fragmentación de la medicina. Y usted me dice, bueno, ¿y qué es eso de la fragmentación de la medicina? Pues hoy la medicina está dividida en un especialista por órgano. El cardiólogo, el neurólogo, el gastroenterólogo, el endocrinólogo y todos los ólogos, menos los monólogos. Cada uno ve una parte, pero pocos ven el todo. ¿Sí? Nos han dividido en pedazos, entonces a aquel le cheque el corazón, pero entonces el otro es el que le cheque las uñas de los pies. Pero se les olvida que las uñas de los pies se nutren de sangre que bombea el corazón y que esa sangre que llega al corazón se nutre de los alimentos que se obtienen a través de la digestión que ocurre en los intestinos. Pero eso tiene a su vez que ver con la capacidad de la persona masticar y alimentar. Y cuando usted viene a ver, no puede fragmentar el paciente porque eso no son cantitos. Así que cada uno ve una parte, pero pocos ven el todo. El ser humano es una unidad. El problema no es tener especialistas, eso no es eso lo que queremos decir, sino no olvidar que el paciente no está dividido, que los sistemas interactúan y se retroalimentan. Yo puedo decir, por ejemplo, que en un momento dado, pues el cardiólogo estaba, pues le receta la nitroglicerina, pero ¿y si la persona no está comiendo? Pues entonces hay que mandar a buscar el gastro. Entonces el gastro pues viene, le da aquella cosa. Pero entonces si la persona eso que está comiendo no lo nutre, pues hay que buscar el nutricionista. Y entonces pues si eso le cae mal porque le salió como parte del procedimiento un hongo en la boca, hay que buscar al infectólogo. Y cuando viene a ver, ese paciente tiene que verlo tanta y tanta y tanta gente que si el acompañante no está pendiente, obviamente no va a salir sano de una cosa y dañado de la otra. No se nos puede olvidar que los sistemas interactúan y se retroalimentan. En el libro de los espíritus se plantea la integralidad del ser. Surge una pregunta: ¿puede entenderse la enfermedad si se ignora la totalidad del individuo? Y si los órganos y sistemas no deben fragmentarse durante el análisis médico, ¿podría fragmentarse el cuerpo, la mente y el espíritu cuando evaluamos la salud? Ahí es que hay que hilar del fino. Vamos a ver ahora la longevidad y sus paradojas. Queremos vivir más, pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Esta parte puede sonar un poquito fuerte,
Pero lo primero que les quiero decir es que ya ayer me aprobaron el Seguro Social, así que yo estoy bienvenido al Club de los Viejos y me siento feliz y contento en eso. Así que si ven algo aquí que pueden entender como una ofensa a la gente mayor, pues estoy escupiendo para arriba porque yo también estoy en ese grupo. Así que cuando lo digo porque en empatía, porque estoy en ese combo. Bienvenido. Gracias. Vivimos más, pero no necesariamente mejor. Con la longevidad aparecen nuevas enfermedades degenerativas, crónicas y mentales. La pregunta inevitable es, ¿para qué vivir más si no vivimos mejor? La respuesta a esa pregunta es crucial, porque con ella podrían desmotivarse a las personas que piensan que solo hay una existencia para vivir y disfrutar. Por eso se plantean, ¿vale la pena por la prolongación de la existencia si no hay calidad de vida? Por eso es que son precisamente ellos la clientela perfecta de los que predican la eutanasia como evasión al dolor y al sufrimiento. Por eso es que esto hay que tratar de dividirlo para que no vayamos a pensar que entonces, si no vivimos mejor, ¿para qué vivir más? La pregunta estaba, ¿para qué vivir más si no vivimos mejor? Pero si usted la voltea, dice, ¿para qué vivir mejor? O sea, si no vivimos mejor, ¿para qué vivir más? Y ahí es que entonces viene el tema de la eutanasia, que puede tener toda la legitimidad del mundo y no estamos entrando en ese tema, pero hago un paréntesis. Es la herramienta predilecta de los planes médicos para salir de las personas que le gastan mucho. Con eso se lo digo todo. Desde la óptica espírita, vivir más implica una oportunidad mayor de evolución, ¿o no? Pero solo si se aprovecha positivamente. Porque si usted va a vivir más para perder el tiempo, pues mejor saque que lo manden a buscar más rápido, porque para quedarse por ahí, y vamos a ver por qué. El retiro y la inactividad social, una contradicción existencial. Y vean esto, el ser humano alcanza su mayor madurez intelectual en la vejez. Yo ahora mismo me siento tan y tan capaz, pero muy superior a cuando tenía 40, a cuando tenía 30, y a cuando tenía 20, muchísimo más. No tengo la agilidad física, pero tengo ¿sabe el conocimiento que uno ha acumulado en todos esos años? La madurez para no dejarse provocar, para tener templanza, para buscar la armonía cuando uno está en una reunión. Yo voy a las reuniones y voy como si fuera de vacaciones, porque se me hace tan fácil manejar eso. Antes no, antes podía ser parte del problema, porque uno a veces es explosivo. Así que si el ser humano alcanza su mayor madurez intelectual en la vejez o en esta etapa madura, sin embargo, es precisamente en esa etapa cuando se retira. ¿Ves? Cuando más capaces somos, es el momento en el cual nos retiramos. Y todo el mundo se quiere retirar. Y yo no discuto que usted se retire del trabajo. Yo me retiré a los 53 años porque yo cuando fui a trabajar entré por una puerta y salí por una ventana. Porque me retiré a través de una de esas ventanas en el gobierno. Así que yo celebraba que había entrado por una puerta y salí por una ventana. Pues en esas ventanas que me fui a esa edad, pues dejé de trabajar en lo que es mi profesión. Pero yo no estoy inactivo, estoy aquí con ustedes. Estoy en la finca, estuve en la cooperativa sirviendo en el comité educativo y en el centro cultural y en un montón de actividades. O sea, lo que pasa es que no podemos retirarnos para entregarnos a morir en la casa y esperar la muerte. ¿Por qué? Porque eso genera una contradicción. Tenemos más experiencia, más conocimiento, más inteligencia emocional, menos ambición, porque ya sabemos que el dinero no nos tienta, tenemos una pensión asegurada, pero menos participación social en la mayoría de los casos. Desde la óptica espírita, el trabajo no es un castigo, es una herramienta de evolución. Por eso retirarse completamente de la vida activa
se convierte en estancamiento, pérdida de propósito, declive acelerado de las facultades. ¿Y cómo no nos van a dar problemas con el alemán? Si es que precisamente no estamos usando muchas veces nuestras facultades. Nos convertimos en una carga en vez de en un recurso. Cabe preguntarnos qué servicio le prestamos al progreso espiritual. Si lo que hacemos es consumir recursos, pero no estamos aportando nada, pudiendo aportar, porque el que tiene sus condiciones y no puede aportar, por lo menos con su presencia, aporta a la evolución del cuidador, de los que están con ellos, etcétera, etcétera, y crecemos en ese propósito. Pero el que se entrega, el que se quiere quedar en una hamaca todo el día sin hacer nada, pudiendo hacer cosas, se no tiene justificación. El trabajo desde la visión espírita, nuevamente, no es castigo, es evolución. Pero en ese aspecto, hay quien tiene enfermedades que lo limitan, pero hay otros que no son las enfermedades. Es la cuestión de que ya yo hice lo que iba a hacer y... pero ¿qué pasa? Tenga cuidado, porque cuando las gallinas dejan de poner, lo que les espera es la olla. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con dejar de hacer nuestra aportación, porque nos convertimos en consumir recursos y recursos y recursos, y viene el seguro social y nos mete chavo, y vienen los cupones y nos meten chavo, y viene el plan médico y qué sé yo, el Medicare y mete chavo, y todo el mundo aportando y aportando y aportando. Si no podemos hacer, está bien, pero si podemos todavía hacer algo, vamos a hacerlo. Por otro lado, eso es con respecto al equipo al que yo pertenezco. Pero la juventud está en el otro extremo, en el autoagotamiento. Mientras los mayores se retiran en etapas productivas, los jóvenes se agotan. Entonces, pues, ¿en qué quedamos? Estamos entre el sarampión y la varicela. Pero ¿por qué se agotan los jóvenes? Porque tienen 3 trabajos, porque se llenan de bebidas energizantes para poder cumplir con esos trabajos, porque no tienen descanso y porque están en estrés constante. Se está hipotecando la salud del futuro por sobrevivir el presente. Eso también es una forma de suicidio lento, porque solo conduce al agotamiento de las facultades y al deterioro acelerado y prematuro de la materia. ¿Puede eso ser considerado como una enfermedad social? Yo estoy seguro que sí, que se nos están enfermando nuestros jóvenes, porque desde que se hicieron esas enmiendas laborales, de que ya pues no hay que tener 8 horas, que pueden ser 4 horas. Usted los ve, esos pobres muchachos, para poder pagar la casa, para poder pagar las tarjetas, poder con 3 trabajos, y yo los veo, y cuando uno se para a echar gasolina, uno los ve que llevan esos potes de bebidas energizantes para tomárselas. Y yo digo, pero este muchacho sabrá lo que está haciendo. Pero antes no me daba cuenta de por qué lo hacía. Y pensaba que lo hacía por vicio, por abuso, o porque eso está en moda de estar hyper. Pero cuando empecé a hacer el análisis, me doy cuenta de que cualquiera con 3 trabajos, si no es a fuerza de café, nosotros nos hartábamos de café prieto, pero ahora se beben esa cosa que una concentración de cafeína espantosa, y muchos de ellos caen con taquicardia y con un montón de condiciones. Otro tema que también entra aquí es la ausencia de prevención. El sistema de salud actúa tarde cuando la enfermedad aparece y no antes. Se trata la enfermedad, pero no se evita. Y ahí uno te dice, bueno, pero es que usted tiene unas cosas que le llaman los mapas de salud y que vienen y los llaman a la casa para... Mire, no voy a decir el tema porque van a saber qué plan médico es, pero ahí llaman y a mí me enferma. La última vez yo le dije, mira, el cuidador está 24/7 con su paciente.
¿Cómo es posible que a ti te manden a atender este caso y no te den el récord para que tú sepas de las enfermedades que esa persona padece? Tú sabes el trabajo que me da a mí ir gaveta por gaveta ahora a buscar qué medicinas ella toma para dedicarte a ti media hora, 45 minutos que pudiera estar allí haciéndole un chiste o compartiendo con ella para que tú llenes un expediente. Porque después de todo ni tú le recetas nada, ni tú le das nada. Tú lo que llenas es un expediente. Pero si eso lo hace el médico de cabecera, entonces me dan, no, que una vez al año un médico va a entrar por Zoom para verlo, el paciente, digo, ¿y tiene la capacidad de recetar algo? No, eso le toca al médico de cabecera. Le dije, pues yo renuncio en este momento a ese servicio. No me interesa, porque un médico que no receta es como un carro que no tiene motor, porque no tiene gasolina. ¿Cuál es el uso? Hacerme perder tiempo para darle la lista a los medicamentos y que cuando tuvo su última menstruación, una persona de 93 años, ay, bendito sea Dios, ¿para qué le sirve eso? Tenga el expediente si eso, o sea, son unas preguntas tan absurdas que a la larga y a la postre se ve que es para llenar papelería, pero esos servicios debieran estar concentrados en la prevención y no en hacerle perder el tiempo al cuidador. Los cuidadores no tenemos tiempo para perder, porque tenemos que lavar ropa, tenemos que cocinar, tenemos que estar pendientes de los medicamentos, tenemos que estar pendientes de la salud emocional del paciente, buscándole los programas que le gustan en la televisión, sacándolos afuera a coger sol en el sillón de ruedas para que venga una persona porque quiere llenar un expediente a tenerme ahí media hora preguntándome sandeces. Ahí es que entonces uno se da cuenta que eso que llaman prevención no es prevención nada. No es prevención nada. Así que, porque la prevención hay que tener conciencia, disciplina y educación. ¿Dónde está la educación para la salud? Pues en otras palabras, la verdadera medicina preventiva debiera ser ¿qué? La alimentación consciente, el ejercicio, el equilibrio emocional, el descanso y sobre todo una vida con propósito, porque aún esa persona que está encamada necesita un propósito, porque el propósito previene la enajenación, previene la vagancia, el sedentarismo, mueve a la alegría y al optimismo, y todos a su manera constituyen una buena fuente de medicina preventiva. Desde la filosofía espírita, la prevención es un acto de responsabilidad moral con nuestro organismo, con nuestro plan de vida y con las personas que nos rodean. Ahora bien, entrando a nivel planetario, el acceso a la salud no es equitativo. Países desarrollados poseen alta tecnología, aunque no necesariamente una buena salud. Tenemos países que tienen unos sistemas de salud envidiables, pero tenemos otros que gastan el dinero en un montón de cosas y a veces pues no hay ni hospitales. Países pobres poseen carencias básicas. La brecha no se está cerrando al ritmo necesario a pesar de todo el progreso material alcanzado por la humanidad. Eso plantea una cuestión ética profunda. Pueden llamarse civilizada una humanidad donde la vida vale distinto según el lugar donde se nace. Deben ser los hospitales los primeros blancos de ataque durante los conflictos bélicos. ¿O es que eso no ocurrió en Gaza? ¿O es que eso no está ocurriendo en Irán? ¿O en los Emiratos? ¿O en todo el grupo? ¿Usted sabe lo que es eso? Que tuvo que haber en la Segunda Guerra Mundial unas convenciones para discutir esos temas y que los países llegaran a un acuerdo que las plantas de producir agua, que las de generar electricidad, que los hospitales, que las escuelas no podían ser blancos de ataque, que la guerra se iba a llevar en el campo de batalla, pero que eso no era negociable. Pues mire, hay que ver el montón de niños cogiéndolo para aquí para allá, son blancos de ataque. Terminando, debemos preguntarnos, ¿nos sentimos lo suficientemente útiles?
o sin querer nos hemos convertido en una carga para el planeta? Es una pregunta incómoda pero necesaria. Si el ser humano consume más de lo que produce, y producir no es sinónimo de 8 horas, de ponchar cada 8 horas. Usted puede producir amor, comprensión, cariño, solidaridad, puede cuidar el ambiente. Usted puede salir y sembrar una mata en el patio, o usted puede producir un buen pensamiento. No, si todavía está ahí encamado y no puede producir nada, puede producir un buen pensamiento. Usted puede expresarle a los seres humanos cuánto los quiere. Y si todavía no está consciente, porque es que pues tiene una condición que ya su mente no está funcionando, espiritualmente todavía puede hacer trabajo. Siempre hay la posibilidad, pero para eso tenemos que tener nada más y nada menos que una disciplina desde ahora de trabajar. Pero si desde ahora nos hemos convertido en vagos a sueldo, pues cuando desencarnemos vamos a ser espíritus vagos a sueldo también, porque la muerte no nos cambia la forma de ser. El que se va para la otra orilla se lleva las mismas virtudes y las mismas malas mañas. Por tanto, todo eso hay que atajarlo ahora para que cuando estemos en el jardín de la otra orilla ya llevemos la disciplina y aún desde el mundo espiritual seamos ente de colaboración y no estorbos y obsesores del progreso. Así que desde nuestra óptica, la existencia se justifica por el progreso que obtengamos de ella, aunque sea arrastrándonos, aunque sea en estado comatoso, no importa. Estamos progresando y estamos vibrando positivamente, no por la duración de la existencia a través de los años vividos, porque podemos vivir mucho y aportar poco, y podemos vivir poco y aportar mucho. Se puede vivir poco, obviamente, y hacer una aportación significativa, pero también hay personas que de este punto no lo valoran. Las farmacéuticas y la redirección de la investigación. Una pregunta clave que debemos hacernos es: ¿quién dirige la investigación médica? ¿Los gobiernos? ¿Las universidades? ¿O las farmacéuticas? ¿Quién vela por nosotros? ¿Los gobiernos, las universidades, las farmacéuticas? En cada país la pregunta se puede contestar de diferentes formas. Aquí en Puerto Rico estamos viendo el conflicto que hay con nuestra universidad y cómo nuestros estudiantes están llevando una batalla por unos principios y unas cosas. Cuando el interés económico dirige la ciencia, existe el riesgo de que se prioricen tratamientos en vez de curas, pues el tratamiento prolonga la vida del paciente, pero también prolonga la fuente de ingreso del sistema. Sin embargo, la cura acaba con la enfermedad y con ella se va la fuente de ingreso de las estructuras corporativas dedicadas al negocio de la salud. Resulta interesantísimo aquí en Puerto Rico, con la celeridad que se atajó el polio, que se atajó el sarampión, que se atajaron las paperas. Aquí, en la década del 30, nosotros teníamos una expectativa de vida de 35 años, a lo sumo 38 años. Y en bien corto tiempo, eso se duplicó y se triplicó. Y esas enfermedades pasaron, como quien dice, a la historia. Hasta los piojos se fueron. Y las niguas. ¿Dónde están las niguas y los piojos? Y las chinches. Pero ahora, pues como que las enfermedades no se van. Se quedan ahí, se quedan ahí, se quedan ahí. Y usted ve que le dan y le dan larga. Y el SIDA todavía está por ahí dando cantazos.
y con todo ese montón de tiempo, y aunque hay curas, pero todavía va y viene. Así que la cura que acaba con la enfermedad acaba también con la fuente de ingresos de las estructuras corporativas que se dedican al negocio de la salud. Ahora vamos a ver lo que es la homeostasis, que es el equilibrio perdido. La salud verdadera es equilibrio en el campo físico, en el campo mental, en el campo emocional y en el campo espiritual. Mente sana en cuerpo sano. La homeostasis no se logra con medicamentos únicamente, se logra con conciencia de lo que hacemos y pensamos. Por eso es que es importante que esa nueva medicina debe incorporar la educación emocional y espiritual de la gente si quiere ser holística y si quiere atender todas esas condiciones del ser. No se puede quedar nada más atendiendo la sangre, la orina, la excreta, y que no me va a quedar en eso. No, 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 no. Y hay otras cosas más. En conclusión, la salud como responsabilidad moral. La salud no es solo un estado físico, es un reflejo de nuestra forma de vivir. Desde la filosofía espírita, el cuerpo es un instrumento, la mente o el perispíritu es intermediario y el espíritu es la causa. Si el espíritu se desordena, todo se desordena. Por lo tanto, la humanidad no está enferma por falta de medicina, está enferma por falta de conciencia. La pregunta no es solo si la salud está enferma. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a sanar desde adentro para afuera? ¿Queremos sanar o solo queremos prolongar la vida y con ella la enfermedad? ¿Queremos vivir o simplemente existir? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Y ahora pues, Carmen, adelante con las preguntas. La verdad es que has tocado puntos bien, bien interesantes. El foro está abierto. Quien desee hacer alguna pregunta, alguna aportación, siéntase en libertad de así hacerlo y les vamos dando turno según, según lo haya. Ahí tenemos a Josefina. Buenas noches. Yo me he disfrutado tanto esta presentación porque hay tantas cosas que has dicho, que has dicho, Gregorio, que yo las pienso así también. Y a veces en ocasiones hasta se las digo a algunos médicos, porque es que has llegado a todo, has cubierto todos los puntos. Y ha sido excelente esa presentación. Y pues a veces yo lo que hago a veces con los médicos es que me les río, porque tratan a la gente cuando los ven mayor como si no supieran nada. Eso es otra, tú sabes. Y tú describiste también todo. Me encantó. Gracias. Bueno, como estamos en el mismo combo, pues yo creo que por eso afinamos bien. Eh, Ciertamente tú traes ese punto de que a veces tratan al paciente como si el paciente fuera un ignorante. Ese punto se me quedó y gracias por traerlo. Lo primero es que llegan al cuarto y te sacan un grito como si todos los pacientes fueran sordos. Eh, yo puedo entender que sí, que cuando las personas llegamos a cierta edad, a veces se pierde capacidad auditiva, pero no todo el mundo está sordo. Y llega ya con ese volumen y entonces el paciente que está al lado se despierta porque le sacaron un grito al otro. Así que en ese aspecto, el paciente moderno es un paciente bastante ilustrado y que conoce de medicina y de tratamientos bastante porque está pendiente de sus medicamentos y ya pues con la experiencia, como dicen en el campo, tanto tiempo en el cercado, ya uno conoce el mal ojillo.
Por lo tanto, si ya uno ha estado harto de pastillas y tanta cosa, pues ya uno más o menos sabe. En muchas ocasiones hay médicos que se molestan porque creen que uno está jugando al doctor, pero no es eso. Es que uno tiene dudas razonables para cuestionar los tratamientos. Y tengo que traer el caso de mi señora madre sin violar la ley IPA, no estoy dando el nombre ni los detalles, pero es una cosa increíble. Digo, pero doctor, pues si esa persona le están dando un tratamiento con antibióticos tan fuertes, no es de esperarse que le maten la flora bacteriana del intestino. No se le puede dar un probiótico. Ah, sí. Vamos a mandárselo. Ok. Y después de eso, y como ahora mismo tiene ese problema, que está débil, esos alimentos no debieran tener un poco más de proteína. Pues sí, pues si tú lo que estás dando es gelatina, y todos los días gelatina y unos caldos que lo que hicieron fue que bañaron el pollo allá adentro y el agua, esto no es un caldo, eso es agua de pollo. Entonces, ¿usted cree que con agua de pollo y gelatina esa persona va a subsistir todo ese montón de días? Pues yo le traje proteína de mi casa, yo traía 2 huevos cocidos y se los daba. Pues entonces pelean porque tú le traes cosas de la casa, pero es que si lo que está allá nunca la fue a ver una nutricionista. Y entonces tú empiezas a cuestionar todos esos procesos y le digo, sí, le van a hacer el cateterismo. Pero una pregunta, ¿y ustedes no le acaban de dar ahorita un anticoagulante? Cuando le metan esto, entonces, ¿cómo va a cicatrizar? Y usted tiene que estar pendiente. ¿Y por qué? Es que eso se lo puso el neumólogo. Pero ahí es que viene el problema que hablamos ahorita, que el individuo está partido en pedacitos. Por lo tanto, lo que hizo el neumólogo le afecta al cardiólogo y lo que hizo el cardiólogo le afecta al gastroenterólogo. Y ahí en ese momento es que usted como cuidador o como paciente tiene que tratar de verse integrado porque le pueden dar una cosa para algo, para una cosa y después le daña la otra. En una ocasión, pues le pusieron un suero salino. Si es una paciente hipertensa, cuando salí de allí, llegó a casa, por poco le da un ataque cardíaco con la presión por las nubes. Tuve que trabajar con ese elemento. La segunda vez, cuando le fueron a dar de alta, le dije, no, chequele la presión porque le pusieron suelo salino y eso yo solo advertí que se lo subía. No, pero que ya está de alta. No, de aquí yo no me la llevo hasta que usted no le cheque la presión. Cuando le chequeé la presión, efectivamente, estaba por las nubes y le dije, ¿se lo dije o no se lo dije? Ahora usted se la baja, pero yo no me la voy a llevar hasta que no se la baje. Y esperé que se la bajaran y entonces me la lleve. Y traigo esto porque ya esto amerita que usted se tiene que educar en el campo de la salud para ser un fiscalizador, porque como están fragmentados en diferentes especialistas, entonces, ¿quién representa al paciente total? Alguien tiene que representar al paciente total porque esos presentan un cantito del paciente. Este representa un pedacito, aquel otro pedacito, aquel otro pedacito. Y yo respeto, obviamente, sé que eso ha ayudado y ha salvado vidas y entiendo que son unos profesionales a los cuales yo le tengo el mayor respeto. Pero por otro lado, si convertimos eso en cantitos de pacientes, alguien tiene que ver al paciente en toda su dimensión. Y a veces, pues yo me sentía como si fuera un médico o un árbitro entre los diferentes médicos, porque a la larga y a la postre, lo primero que le diagnostican un ataque cardíaco. ¿Por qué? Porque tiene las protombinas altas, qué sé yo, las cosas esas. Pues, ¿qué pasa? Que cuando usted tiene un ataque de un paro respiratorio, el corazón se fuerza y segrega esa sustancia y da la impresión de que hay un infarto, pero no hay un infarto. Entonces, ¿por qué te van a hacer un cateterismo y te van a hacer pasar por ese vía crucis cuando realmente eso probablemente no era? Alguien tiene que estar pendiente de esos detalles. Y ahí es que ese tema que parece simple, créanme que para yo escoger este tema, porque quiero que sepan que en esto Víctor, Inés, Orlando, todos, Carmen, son completamente ajenos a cuando nosotros escogemos los temas. Y yo lo decido a mi plena libertad.
Pues cuando yo estaba decidiéndolo, yo decía, pero ¿y qué se puede decir de la salud? Pero cuando uno empieza a escarbar, es impresionante. Y mira que Josefina dice que se ha tratado muchas cosas, pero ella acaba de traer una que se me había escapado, así que todavía puede haber más cosas que se puedan decir. Sí, yo al igual que Josefina pensaba que lo habías dicho todo, porque yo pienso que ha pasado contigo, Gregorio, por un repaso mental de experiencias que uno ha tenido o que lo ha tenido con seres cercanos, y cosas que uno ha pensado y analizado. O sea, yo pienso que lo has recogido todo y como pues bien mencionó Josefina también que se piensa en eso. Me acuerdo una vez que un médico cuando yo le explico algo me dice, yo no sé si creerte o admirarte. Y si no fuera, porque ya uno había pasado por tiempo, ese trago amargo de tu ver lo automatizados que están cuando no son, cuando es por primera vez, cuando, ¿verdad? No es una relación que tienes con tu médico. Al principio a mí me angustiaba, pero después entendí, es que nosotros estamos en un mundo donde la gente está a modo sobrevivir, ¿sabes? Y todo está automatizado. Yo digo, a veces están como cuando tú, hasta cuando llamas a un sitio y te contestan y tú le haces una pregunta y te siguen diciendo lo mismo porque ellos ya le están diciendo de antemano que esos empleados tienen que hacer todos estos ofrecimientos y decir todas estas cosas. Ellos no están para oír, ellos están para decirte lo que ellos te quieren decir. So, en cuanto a los médicos y en todo, pero pues es que se han valido tantas cosas, como has mencionado antes, que ya nuevamente estamos en modo sobrevivir, todos automatizados con las distintas presiones, como dicen los médicos, tienen que cumplir con unas condiciones X y realmente esto es, sálvese quien pueda, o sea, esto es la prevención y cuando uno la busca y se nutre con las personas que tienen intereses similares. Porque de otra forma te estás exponiendo también a que alguien te lo esté diciendo algo por algo comercial, por un interés que no necesariamente es el de mejorarte. O sea, realmente yo lo que llevo es a eso, o sea, tú tienes que buscar por tu cuenta, tocar base con los que conocen, con los que tienen intereses similares, ¿verdad? Yo pienso por eso que es tan importante la espiritualidad y de ahí es que tú partes para ser más responsable con todo, a ese nivel preventivo, aunque todavía no logres todo como quisieras hacerlo, pero mantienes el interés y sigues por ahí, pero nuevamente con los que tienen intereses similares, que tienen otro tipo de conciencia, porque hemos llegado a un nivel que todo es tan acelerado que de verdad que hasta asusta. Pero de verdad que gracias porque estuvo bien, bien, bien completa y buenísima. Gracias. No, no. Tenemos, Ciertamente, sí, es un poquito delicado porque se nos ha quedado de esa cadena que hablamos, se me quedó un eslabón. Ves que yo los escucho a ustedes y voy, y son los paramédicos y las paramédicas. Eso es una camada de personas porque esa profesión no existía. Y de buenas a primeras, van como algunos 15, 20 años, empezaron esas universidades que son muchos de ellos chinchojos educativos, como les decía José Arsenio Toje, a graduar a cuanto colgado había para que fuera paramédico. Y muchos de ellos son muy capaces, pero otros son atejadores. Cuando yo llamo la ambulancia para la emergencia, que llamo al número de emergencia, se tardaron 45 minutos en llegar porque la ambulancia que tiene el contrato con ellos estaba por el área de Arecibo, por allá, y tenía que bajar hasta Lares, habiendo una flota de ambulancias en la oficina de manejo de emergencias en Lares, pero aquella es la que tiene el contrato, ¿ves? O sea, ahí la vida del paciente no tiene importancia, la ambulancia es cuando llegue, porque de eso es que se trata. El día, entonces, cuando llegan, estoy tratando yo de que la paciente sobreviva el paro respiratorio, haciendo, poco me faltó darle respiración boca a boca, pero no, le tenía todas las medidas a ver si podía salvarla.
como la camilla no cabe por el pasillo, porque de estas casas viejas, y ahí hay que ver que las casas hay que construirlas ahora para que las camillas quepan, porque eso es un detalle que muchas de las residencias no contemplaron. Pues no querían traerla caminando hasta donde estaba la camilla. Y por poco tengo yo que ponerme los guantes. Yo digo, pero usted se atreve a decirme a mí que yo la estoy llamando porque tiene un paro respiratorio y usted pretende que esa paciente camine allá. Le dije, jamás, no, ni se le ocurra. Usted tráigase la unidad de oxígeno aquí. Y ella sale de aquí con la unidad de oxígeno puesta, pero ella ni se va a poner de pie ni se va a mover hasta que no le conecte la unidad de oxígeno. Porque ¿qué te quiere? ¿Que se muera de aquí? No, yo no lo estoy llamando aquí porque esto es un paseo en guagua. Ah, pero que no, tráigalo. Pues si usted tiene una unidad portátil y lo están llamando por ese problema, ¿cómo usted no va a llegar con eso allí y va a pretender que ese paciente camine? ¿Dónde están los estudios suyos? Si en ese ejercicio que va a hacer, ahí va a caer probablemente en una crisis o se puede morir. Y sabrá Dios cuántos pacientes saliendo de la casa terminan muertos en la ambulancia porque no se toman las medidas de llevarlo con cuidado. No es que todos lo hagan, pero si mi experiencia es una muestra, pues es una cosa aterradora de cómo. Y cuando le dieron de alta en una ocasión que se cayó, pues la paciente tiene que ir en ambulancia a la casa porque es una paciente que está casi encamada. Es que el plan médico cerró las oficinas a las 4 de la tarde y se sometió a eso y no lo aprueban hasta el otro día que ellos vengan a trabajar. ¿Y qué se supone que haga el paciente? Pues se quede aquí toda la noche hasta que abran al otro día. Pero es que las altas del paciente no las decide el paciente, las deciden los médicos. Se supone que haya una alternativa para transportar a ese paciente. No había ninguna. Pues no quedó más remedio que mandar a buscar una ambulancia para pagarla. Y resulta que la ambulancia sí tenía contrato con el plan médico y me dijo, no, dile que me envíen el fax, al otro día yo lo gestiono y yo cobro allá y se acabó y la llevo. O sea, ni eso. Ah, porque es que la compañía que el hospital tiene con las ambulancias, esa es la compañía que ellos quieren impulsar porque hay unas relaciones de negocios. Mientras tanto, el paciente te lo tienes que echar al hombro para llevarlo al carro y maltratarlo y llevarlo a la casa, porque la ambulancia si no, y yo digo, ¿y qué pasa aquí? Pues los pacientes muchos se quedan hasta el otro día. ¿Ves? Así que esa parte de la ambulancia y del paramédico no la podemos sacar de la ecuación, porque en muchas ocasiones ahí, por falta de esa misma empatía, y voy a decir algo más grave todavía, porque nuevamente voy a mantener las fuentes en anonimato, pero por si todo lo que le estoy narrando a ustedes les parece horrible, en el momento que ella llega con ese problema respiratorio, le van a colocar la cosita que se coloca en el dedo para medir la saturación de oxígeno. Y para eso le quitaron el aro de matrimonio. Y cuando ella cayó en sí, que se lo buscó, vaya usted a saber dónde terminó el aro de matrimonio. Se lo robaron. No, ella no quiso someter la querella. Un robo evidente. Pero como es una anciana, tiene 93 años, que ella más a ver si ya estaba en el ataque. Hay toda una serie de cosas que demuestra, y está bien, para ella es una cuestión sentimental, para mí pues es un artículo pues que no amerita para uno, pero en el fondo lo que me da eso a entender es, espérate, ¿hasta dónde llega el nivel de profesionalismo de estas personas cuando son seleccionadas para trabajar casos que son capaces de aprovecharse de las desventajas de los pacientes y de llegar a ese extremo? No todos son así, porque habían otros que son extremos. De hecho, yo tengo un sobrino que es paramédico, no estoy hablando en términos, pero nuevamente fue una cosa espantosa y probablemente esos casos se puedan estar repitiendo en otros lugares por una falta de previsión y de cómo es que se manejan y se trabajan estos casos. Así que es triste, pero bueno, vamos a continuar. Porque Gregorio, brevemente, sabes que lo que pasa es que antes
era la excepción de que eso pasara. La mayor parte de las personas tenían humanidad, tenían empatía, tenían respeto, tenían ese orgullo por su trabajo, ese compromiso, esa responsabilidad. Lastimosamente se ha convertido en que ahora la mayoría, como te digo, automatizados y así, a lo que sea, ni interés o hasta a veces ni siquiera son respetuosos, que como estás mencionando, no son todos. Y entonces ahora la excepción son cuando te encuentras con lo que nosotros crecimos y estamos acostumbrados a haber tratado anteriormente. Eso es lamentablemente lo que estamos viviendo. Gracias, Gregorio, pues increíble tu presentación, no se te escapó nada. Y efectivamente un poco lo que decía Mayra relacionado con el trato, no, lo que decía Josefina también. Yo también soy una persona de la tercera edad y asisto a 2 especialistas y regularmente me acompaña alguna hermana más joven que yo. Y lo curioso es que el médico se dirige a la hermana y no a mí cuando va a dar alguna indicación. Como decía Josefina, ¿no? Como si tú estuvieras sordo, ciego, no estuvieras presente, ¿no? Y eso me parece como penoso. No quiere decir que no haya personas sensibles y calificadas para su trabajo, pero sí es muy común porque lo que escuché que se da en Puerto Rico se da también en México. Hay gente ya, una deshumanización tremenda, y sí, es un grupo muy pequeño el que se distingue por su generosidad, por su calificación, por su empatía, por el respeto a lo que se llamaba antes la individualidad del paciente, ¿no? Y ahora no hay como no se cubre esa parte, ¿no? Y bueno, tú tocaste, no se te olvidó nada, esta parte de la parte espiritual de cuando estamos ya añosos y qué quieres estar aquí, para qué quieres estar y qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás aportando, ¿no? Yo creo que sí, esto me lleva y yo creo que nos lleva a tener este análisis, esta experiencia interna de coherencia, presencia y para abrir nuestra conciencia de una manera más elevada. Gracias, Gregorio. Cómo no, gracias por sus observaciones. Y, y sí es bien importante que no importa eh, la edad que tengamos, todo lo que podamos hacer que esté a nuestro alcance, lo hagamos. Si no podemos hacer nada, por lo menos podemos ser fuente de armonía, porque es que el pensamiento tiene un poder enorme y algo podemos aportar, pero que el retiro del trabajo físico no se convierta en retiro de la existencia. Tenemos que seguir existiendo y no podemos demandar recursos del planeta. No es que nos esclavicemos porque tenemos derecho a un descanso y tenemos derecho a unas vacaciones, pero aún en las vacaciones, aún en los descansos, estamos aportando porque cuando hacemos turismo en un país, estamos aportando a su economía, pero en ese viaje vamos a tratar bien a los meseros, vamos a tratar bien a los cocineros si la cocina nos gustó. Qué bueno decirle, qué bien lo hace usted, qué contento, gracias por arreglarnos esas camas y ponerlas tan bonitas. Y probablemente esa persona está frustrada porque tuvo una desavenencia con su jefe o tal vez salió de su casa esa mañana con algún problema y sus palabras le pueden cambiar la vida a esa persona. Nunca se me olvida la conferencia de Divaldo Pereira Franco, que estando en Sudáfrica, él siente que su guía espiritual le dice, tienes que darle un abrazo al mozo que te está atendiendo. Y él decía, pero si en este país no se permite a los blancos abrazar a los negros, le tienes que darle un abrazo. Pues él lo aceptará, le tienes que dar un abrazo. Pues, bueno, no puedo hacer la historia completa, que es muy larga. Resulta que cuando se lo dio, luego esa persona llega al cuarto y le dice, ¿por qué usted me abrazó? Y le dice, porque sentí el deseo de hacerlo. Y le dijo, si usted supiera que yo estaba terminando mi trabajo porque me iba a suicidar hoy. ¿Y por qué? Porque fui diagnosticado con cáncer y yo soy tan pobre
que yo no tengo para pagar los tratamientos y probablemente yo lo que voy es a sufrir y preferí mejor irme. Pero ese abrazo que usted me dio me cambió la manera de pensar. La cosa fue que luego Divaldo habló con otras personas y entre todos le pagaron el tratamiento y la persona sobrevivió al cáncer. Y uno dice, pues mira qué cosa más interesante lo que puede hacer un abrazo. Pues, o sea que no es que después que nos retiremos y porque estemos de vacaciones no podemos hacer cosas. Sí, podemos hacer cosas. Usted ve a un niño en una esquina a veces cuando está caminando por uno de estos lugares y yo iba y andaba con libretas y lápices y les regalaba libretas y lápices a los niños donde quiera, que lo aprendí de un profesor del colegio de Mayagüez porque yo lo veía que él llevaba eso y yo en los viajes pues siempre andaba conmigo. Y los nenes están contentos que iban donde su mamá porque, mira, me dieron lápices y libretas porque a veces no hay para comprar la libreta y el lápiz. Así que podemos ser la diferencia en la vida de alguien y no quiere decir que porque dejemos de retirarnos del trabajo no podamos seguir aportando. Pero como espíritas tenemos que estar conscientes de que la aportación al balance, a la felicidad del planeta y de los demás, siempre hay la oportunidad para hacerlo y ¿por qué no hacerlo? Así es como la vida con propósito le cambia la vida no solamente a uno, sino a los demás. Así. Esa parte importante para curar la salud. El balance. Carmen. Sí, comenzaste tu charla o parte del inicio de tu charla, estuviste planteando dónde radica la enfermedad. Si radica en el alma, si radica en el cuerpo, si radica en nuestras mentes. Y ese punto me gustaría que lo ampliaras un poquito para entonces después darle paso a Luz Delia, porque me parece muy importante volver a retomar ese punto. Sí, estábamos hablando de que, por ejemplo, nuestros pensamientos, la energía que emiten nuestros pensamientos, afectan a nuestro cuerpo, porque después de todo, el espíritu es el organizador, porque ese cuerpo no se organiza solo. Por eso es que, pues, un cigoto, pues, es un montón de células, pero si tiene un ordenador que le dé forma y hay un molde, pues de ahí se forma un cuerpo. Y ese cuerpo pues tiene después un ordenador que es el que le da sentido, pensamiento y voluntad. Pero ese ser que es el que piensa con ese pensamiento amargado, con el odio, con la envidia, con los vicios, con toda esa energía negativa, crea una atmósfera tóxica que a la larga termina afectando los órganos y afectando el funcionamiento del cuerpo en general. Y muchas de estas personas pues se enferman. Por eso era que antes le decían que le daba úlceras y que le daba qué sé yo qué cosa. Porque a la larga y a la postre se ha descubierto que el estrés solamente, que lo único que forma es una aceleración exagerada de nuestros estilos de vida y todo el daño que la ciencia ha demostrado que hace. Imagínese si a eso se le añade la forma de nosotros pensar. Pero también los grandes sabios de la antigüedad decían que un recto pensar, un recto actuar, que eso también le daba armonía al cuerpo y que aún había personas que teniendo condiciones de enfermedad y demás mantenían la ecuanimidad y la enfermedad estaba ahí, pero no lo afectaba en términos de sus emociones, de su voluntad. Y yo pues conocí una señora en la escuelita Cándido Cote Cepero de Arecibo, que esa señora estaba en silla de ruedas, pero yo no había visto una persona más feliz que esa señora. Era una máquina de producir energía, su risa, esa alegría que contagiaba
a pesar de que estaba confinada a esa silla de ruedas, pero aparentemente ella lograba proyectar esos pensamientos positivos de alegría a su cuerpo, y aunque su cuerpo no tuviera la forma de moverse y demás, pero mantenía ese equilibrio, y de por sí era la chispa de la emoción y de la alegría caminando. Y así por el estilo, hay esa relación de la mente con el cuerpo y del cuerpo con la mente, y nuestros pensamientos cuentan mucho. Tan es así que los obsesores, y ahora los habíamos dejado fuera, vamos a integrarlos a la conversación, cuando vibran sobre nuestro pensamiento, sobre nuestra psicosfera, van acumulando y afectando la vibración magnética, porque todos los órganos funcionan y todas las células funcionan porque ahí hay un magnetismo constante, un movimiento de átomos, de moléculas, etcétera, que toda esa vibración que está ahí al unísono, cuando se nos dan pases, es para que esos pases magnéticos ayuden a que eso vaya y caiga en un equilibrio, en lo que hablamos como esa homeostasis. Pero si ese obsesor viene y hace todo lo contrario, pues ahí hay un desequilibrio y usted va a empezar a experimentar unas condiciones que no son suyas, y llega el momento en que esas condiciones se somatizan a extremo de que pueden aparecer en placas médicas enfermedades que no estaban o no debieran estar ahí. Y también hay personas que empiezan a experimentar condiciones de diverso tipo, cardíacas, etcétera, etcétera, etcétera. De eso, los hermanos que han trabajado la parte de desobsesión y demás saben el efecto ese perverso que puede haber de esas entidades, como el efecto benéfico que puede haber de curadores como Arigó y como el doctor Fritz y otros más que hacían, y otros que hacían la paseterapia, etcétera. Así que puede ser un efecto tanto beneficioso como un efecto adverso a ese equilibrio del cuerpo, porque después de todo, no es que cogen y le pegaron un cáncer ahí, el cáncer siguió, no, no, no. Lo que crean es un daño al periespíritu, y la energía que ese periespíritu envía a ese órgano se empieza a debilitar y se empieza a afectar hasta que el órgano casi como si se desconectara o afectara la conexión con el periespíritu, y se empieza a debilitar y a afectarse y a funcionar mal hasta que finalmente aparece una condición ahí, la que sea. Por eso, de la misma rapidez que se daña, con esa misma rapidez en ocasiones se recupera. Y hay personas que han estado casi desahuciados y con un buen trabajo. En esto, la Escuela María Domingo Soler en Jayuya documenta. Es una de las escuelas que se dedicó a documentar sus casos, y allí llegan personas con un montón de problemas, y a través de la paseterapia han podido mejorar y en algunos casos curar, ¿por qué no decirlo? Así que esa es la parte donde la enfermedad, si no es causada por un microorganismo, una bacteria, un virus, etcétera, o no es causada por alguna cuestión de que usted está consumiendo algo contaminado con mercurio o con arsénico que se está afectando físicamente porque eso es tóxico al funcionamiento de ese órgano, pues también viene por esa toxicidad de los pensamientos que se somatizan y que pueden ser los suyos, como que pueden ser los de los enemigos suyos, o pueden ser de los amigos suyos. Todo va a depender. Gracias, ¿Ve que eso no me Gregorio. ha quedado algo, Carmen? Siempre aparece algo nuevo. Muchas gracias que enfatizaste sobre eso, era importante. Tenemos a Luz Delia en turno. Primero que nada, buenas noches a todos. Para mí ha sido de maravilla la clase que nos ha dado el hermano Gregorio. Lo único que tengo que decir, ¿verdad? Son poca información. Para mí, voy a los hospitales y a los médicos y sé que ya no soy un paciente, soy una ATH, lamentablemente, para la mayoría. Pero
dentro de esa negatividad veo dos campos positivos. El primero, que la única forma de poderme defender cuando voy a los médicos y a diferentes lugares es mantener mi mente ágil, mi mente que esté despierta ante todo lo que me rodea. Y eso es beneficioso para nosotros las personas mayores de edad. Y lo otro es, pues, que no le tengo miedo a la guerra, porque qué más guerra que la que estamos viviendo, protegiéndonos de todos los ambientes. Pero el más temido es la salud. Así es que bien agradecida y muchas gracias, Gregorio. Muchas gracias a usted por la aportación y la disposición de, pues de no ceder, de que no nos vamos a entregar y que porque el hecho de que seamos personas mayores y nos consideren un cliente más que un paciente, tenemos que mantenernos ágil mentalmente para poder defendernos de esa situación, porque de lo contrario podemos ser víctimas de esa segmentación, porque yo de lo que veo, porque casi siempre el médico generalista puede ver todas estas cosas integradas, pero cuando uno cae en el hospital, ahí es que está difícil, porque se complica la cosa, porque empiezan a llegar unos expertos en una cosa y en la otra, y si no hay alguien que logre colocar todo eso en orden, pues ahí es que pueden haber los problemas. Yo quisiera, pido la palabra porque no sé cómo pedirla con la mano. Yo soy Georgina del Pozo. Hay una cosa que a mí me tiene un poquito así. Hay una efervescencia de tanta, de toda la vida de expiación que llevamos en el planeta, ¿no? Pero también, supuestamente, más del 50%, aunque sea el 51%, tenemos más conciencia. ¿Eso qué no ayuda? Debe de ayudar, ¿no? Bueno, pienso yo, no sé, a lo mejor estoy equivocada. Ayuda a que de alguna manera estemos mejor y sí, como hablas tú de las emociones, también tiene que ver. No sé, yo quisiera que me comentaras un poquito de esto. Gracias. Saludos cordiales, Orina. Sí, coincido con su punto, es una muy buena observación. El problema es el siguiente. Sí, ese 51 o vamos a decir, algunos dicen que es más, otros dicen que es menos. Lo importante no es el número. El problema ahí estriba en que, como decía Gandhi, más malo que la gente mala es la inacción de la gente buena. Y ahí es que reside el problema, en la inacción de la gente buena. Si la gente buena no entra a la elección de los políticos, pues usted le está permitiendo que los malos elijan los políticos y entonces no se puede quejar que salieron malos porque usted no participó. Si la gente buena no va a las reuniones comunitarias y en las reuniones comunitarias va la gente mala, pues entonces no nos podemos quejar de que se tomen malas decisiones. ¿Por qué? Porque el que tiene conciencia tiene que ser militante. Por eso, a título personal, donde quiera que me abren un espacio, yo milito y me meto en la política. En el cooperativismo me necesitan, allí estoy. Si hay una reunión de la cuestión ambiental, allí estoy. En la agricultura, allí estoy. Siempre que yo tenga la capacidad de aportar, porque si no puedo aportar, pues no entro porque no es mi campo. Pero al menos los que sentimos que tenemos un poco más de conciencia, esa responsabilidad del conocimiento nos debe llevar a aportar y a ser militantes, porque de lo contrario podamos decir que tenemos un 75 de bueno y un 25 de malo, pero si solamente un 15 van a votar o un 15 se preocupan por quiénes son los gobernantes
un 15 se preocupan por quiénes son los líderes en la comunidad, un 15 se preocupa por las luchas comunitarias, pues el 25 nos aplasta. Por eso es que lo que está pasando no necesariamente refleja nuestro atraso, sino que los que pudieran estar haciendo el trabajo no lo están haciendo y estamos permitiéndole vía libre a los espíritus negativos y a los seres atrasados. Entonces, ¿por qué? Porque los seres buenos, pues se creen que con ser buenos ya es suficiente. Y eso es una actitud egoísta, porque estamos pensando en nuestro bienestar y estamos pensando en que estamos elevados y que eso nos garantiza un espacio en el mundo espiritual. Pero es que no es allá, es aquí el trabajo. Y el espacio hay que ocuparlo aquí. Espíritus hay de más allá. Los que estamos aquí somos los que tenemos la responsabilidad y por eso es que hay que ir a ocupar esas posiciones. Esto es como si fuera un campo de batalla. Si todos los seres que tienen algo de luz y algo de progreso estuviéramos haciendo el trabajo, ahí estuviéramos mucho mejor. Pero es preciso ver que nos reunimos y nos quejamos entre nosotros, pero cuando vamos allá, no. Y fuiste a la reunión porque van a destruir la quebrada y la van a desviar. No, yo no voy allá, esos son unos locos, son unos pelú. Y mira, y hay una reunión porque quieren llenar de cemento un valle que es productivo y fértil. Pues yo no voy vaya a coger sol. Mira, es que hay un problema porque ahora quieren el agua, la van a utilizar para una fábrica y la van a contaminar ahí con químicos y cosas. Le digo, pues es que eso uno va allí y no le hacen caso a uno. Entonces, la pregunta es, hermano, ¿y para qué tú quieres los conocimientos? Si esa es la aportación que vas a hacer, pues mira, aquí no estás aportando. Pues mira, quizás le haces mejor servicio a que estés en el mundo espiritual, a que estés en el mundo material. Porque si estás aquí es para trabajar, no para estar criticando, no para estar perdiendo el tiempo, ni esperando que los demás hagan el trabajo por ti. Y tenemos que hacerlo. Para el mundo espiritual, para eso hay tiempo. Así que resumiendo, Georgina, el punto que traes es extraordinario, pero lo que refleja más que el atraso de la humanidad es la vagancia de los espíritus que podemos hacer el trabajo y por alguna razón no lo estamos haciendo. Que es uno de los problemas que trajo Gregorio aquí, que pasa en los hospitales, pero también las personas lo hacen ya no solamente en los hospitales, con su día a día. Y el día a día usted debe tener un médico general que lo atienda como un todo, que lo vea como un todo. Yo trabajo 2 días en la semana en una clínica, en una oficina clínica médico donde hay 3 especialistas desde neurología, gerontología, medicina general y hay también otro médico que viene parcialmente cuando se llama. Y yo que también trabajo en el área de los aspectos psicológicos y como practicante de la hipnosis clínica para problemas del pensamiento. Hay gente integrando, trabajando con personas, pero muchas personas quieren ellos darse su propia medicina y decidir a quién van a ver. Y bien, saltan de aquí y van a otro especialista. Me duelen los oídos, pues voy al de los oídos. Y al otro, al de las piernas. Y al otro, al del pipí. Y a todos lados. Pero no tienen una persona que lo vea a usted como un todo. Hay que considerar eso. Nosotros somos un cuerpo y somos un cuerpo unitario. Y necesitamos vernos como un todo. Como un todo. Y es una falla horrible que ha ido tomando más prioridad en muchas circunstancias que para muchas personas. El ver a los especialistas y no a un médico que lo vea a usted como un todo. Quería reforzar ese aspecto que tú lo trajiste, pero que pienso que hay que enfatizarlo mucho cada vez más. Hasta otra. Gracias.